Una de las cosas más importantes que nosotros encontramos en nuestra vida cristiana es nuestra formación. Un cristiano sin formación es un cristiano que está expuesto a la constante manipulación por la desinformación. Además de eso, es imposible que usted y yo conozcamos a Dios si nosotros no tenemos formación bíblica. Voy a decir algo interesante y es que nosotros podríamos venir aquí y llorar en la presencia del Señor todas las horas que usted quiera y eso no significa que usted conoce a Dios. La única forma de conocer a Dios es a través de su palabra. Así que como estudiar siempre es bueno y refrescar conocimiento nunca está de más. A principios de año estuvimos trabajando el material de escuela bíblica y todo giraba en torno al libro de Apocalipsis. Yo perfectamente podría seguir dándole continuidad, pero estoy casi seguro de que muchos de los hermanos ni siquiera se acuerdan de cuál fue la última clase que nosotros dimos de escuela bíblica. Entonces, para aprovechar bien el tiempo y para disfrutar la serie de enseñanzas que veníamos desarrollando acerca del libro de Apocalipsis, vamos a seguir trabajando en el libro de Apocalipsis y vamos a empezar a ver incluso algunas clases que ya anteriormente habíamos dado, las vamos a retomar con el único fin de poder refrescar conocimiento y seguir aprendiendo. Amén. Vamos a tener un tiempo de oración, como bien sabrán, el día de hoy nos reunimos únicamente a dar la escuela bíblica, pero no podemos hacerlo sin la dirección del Señor, sin la dirección del Padre. Me gusta mucho la palabra cuando dice que aquel hombre se acerca al etíope y le pregunta a este hombre importante que va en aquel carruaje, ¿entiendes lo que lees? Y él dice, ¿cómo voy a entenderlo si nadie me explica? Una de las cosas que en el tiempo de la gracia nosotros disfrutamos es que si bien es cierto para muchas personas este bendito libro es un libro más al que se le pueden caer las hojas, se puede quemar incluso este libro y no va a descender fuego del cielo porque se quemó la Biblia. Eh, pero ocurren cosas sobrenaturales cuando nosotros entendemos lo que la palabra del Señor quiere hablar a nuestras vidas. Este no es un libro normal, este no es un libro común como todos los demás, este libro es un libro especial y para poder recibir la reflexión de lo que Dios tenga preparado para nosotros, lo único que nosotros necesitamos es la dirección de Dios. Leer por leer la Biblia no tiene propósito si no la vamos a escudriñar y vamos a aprender de ella. Así que vamos a tener un tiempo de oración, unos minutos de oración y vamos a pedirle al Señor que Él sea abriendo nuestro entendimiento para poder digerir la enseñanza, la proporción, la magnitud de la enseñanza que Dios quiera hablar a nuestros corazones. Amén. Vamos ahora, Padre, en esta preciosa hora te doy muchas gracias, Señor, por estos hermanos, Señor, que han dispuesto en su corazón reunirse para adorarte y para exaltarte, Cristo. Agradecemos infinitamente, Señor, a tu misericordia y tu bondad que nos permites tener acceso a tu palabra, Señor. Gracias, Cristo Jesús, porque sin tu ayuda, sin tu dirección, Señor, sería imposible que nosotros pudiéramos entender los secretos, Dios, todas las maravillas, Señor, que hay en este libro sagrado, este libro precioso. Oramos en este momento pidiendo tu dirección, Señor Jesús, tu favor, Padre, que tú seas bendiciéndonos, que tú seas ayudándonos, Señor, para lo que tú tengas reservado para nosotros, Señor, tú puedas usarlo para el desarrollo, para el crecimiento espiritual de nuestra vida. Te lo pedimos, Señor, oramos por los hermanos que están en sus hogares, Dios, que nos están acompañando también, y pedimos tu bendición para sus vidas, Señor, por favor, oh Dios, hemos dispuesto nuestro corazón para venir a dedicar un tiempo al estudio de tu palabra, Señor. Queremos conocerte más, queremos acercarnos más a ti. Definitivamente la mejor forma de acercarnos a ti, oh Dios, es estudiando tu palabra, Señor. Conocerte a ti, Señor, es un privilegio que no todos tienen, Señor, y por eso hoy con alegría y con regocijo, Señor, venimos delante de tu maravillosa presencia, deseando que seas tú hablándonos, Dios, deseando que seas tú atendiendo, Señor, a la necesidad de nuestro corazón, porque finalmente tú vas a usar los medios que tengas que usar, sea una prédica evangelística, sea un mensaje, Dios, pastoral, sea una enseñanza, Dios,
Finalmente tú vas a valerte de cualquier circunstancia para tratar, Señor, las necesidades de nuestra alma. Por favor, te pedimos que tu presencia, Señor, sea orientándonos, sea dirigiéndonos y tu Espíritu Santo, Señor, sea exhortando a nuestras vidas para recibir, Señor, la bendición que tú tienes preparado para nosotros. Señor, por favor, llévate el cansancio, llévate el agotamiento físico, Señor, toda enfermedad, todo dolor de cabeza, Señor, se va en el nombre de Jesús. Todo pensamiento, Dios, que quiera perturbar nuestra mente, Señor, preparamos nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu para recibir lo que tu palabra tiene preparada para nosotros, Señor. Nos preparamos, Señor, nos disponemos, Espíritu Santo de Dios, para que tú seas tomando parte, tomando participación, Señor, en esto que nosotros deseamos hacer. Padre, escudriñar tu palabra es un privilegio que muy pocos tienen, Señor Jesús. Por favor, Señor, ten misericordia de nosotros, Señor, que aunque somos, Señor, una minoría en comparación a todas las personas que habitan el continente asiático, Señor, Padre, muchos países, Señor, muchos lugares en el mundo, Dios, son millones de personas las que no tienen acceso al conocimiento de tu palabra. Y nosotros, Señor, tenemos esa bendición en esta noche, aún en medio de esta circunstancia que agobia al mundo entero. Por favor, Señor Jesús, por favor, oh Dios, permite que sea un tiempo de edificación, Señor, y que tu palabra sea calando en lo más profundo de nuestros corazones, para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, Señor Jesús, y amén. Gloria al Señor. Bueno, Dios bendiga a mi hermanita Lucía, a mi hermanita Catherine, en esta preciosa hora. Y que vamos a irnos a la palabra, el capítulo 1 del libro de Revelaciones o el libro de Apocalipsis. Apocalipsis o libro de Revelaciones. Gloria al Señor. Vamos a estar leyendo los primeros versos. Capítulo 1, en su versículo 1, vamos a estar a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Leemos la palabra del Señor, honrando el nombre del Padre, el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. La revelación de Cristo, la revelación de Cristo, Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, y que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee, dele gracias al Señor porque usted puede leerlo. Y los que oyen, a Dios la gloria por los que están oyendo también las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Verso 4 dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y todos le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. Gloria al Señor. Que el Señor añada bendición a nuestra vida a través de la palabra. Quiero hacer un recuento histórico de algunos sucesos importantes. Dios bendiga a mi hermanita Amalia, a mi hermanita Michi, y mi hermanito Graving. Dios te bendiga mucho, papá. Quiero hacer un recuento histórico. Es importante. A veces nosotros desconocemos el orden
de la historia de Israel. La historia de Israel es una historia sumamente interesante. ¿Por qué es sumamente interesante la historia de Israel? Porque nació Jesús ahí, sí y no. Porque Jesús viene de ahí, sí y no. Bueno, hay muchos factores, hay muchos asuntos históricos incluso que hacen que Israel sea una nación sumamente interesante. Parte de los hechos históricos es que Israel pasó de ser conquistador a ser conquistado. Israel hubo unos años que usted los puede remontar en los acontecimientos bíblicos. Por ejemplo, nos encontramos a un Israel renaciendo desde el desierto, conquistador, cuando sale de Egipto. Luego de que él sale de Egipto, cruza el Jordán y comienza un tiempo de conquista. Nosotros hablamos de tiempos, enmarcamos la Biblia en lapsos de tiempo. Por ejemplo, no es lo mismo el tiempo que pasó Israel en el desierto que el tiempo que Israel pasó conquistando. Son tiempos diferentes porque mientras un tiempo fue lleno de sufrimiento, otro tiempo fue lleno de gloria. Se lo voy a explicar porque esto es bastante interesante y como tenemos tiempo, pues vamos a aprovecharlo correctamente. Israel tuvo un tiempo en el que Dios fue posicionándolo históricamente, Dios lo fue posicionando. ¿Cuándo sucede eso? Sucede cuando llegan a Egipto. ¿A través de quién llegan a Egipto? Llegan a Egipto a través de José. Recuerda que José fue vendido por sus hermanos y luego de que José es vendido por sus hermanos, resulta que Israel tiene la oportunidad, gracias a la injusticia que hicieron con José, de que Israel, cuando nosotros hablamos de Israel, nos referimos para aquel momento un pueblo relativamente pequeño a la casa de Jacob, a la casa de Jacob. Y usted la historia de Jacob para atrás todavía hay más cuento del que hablar, ¿verdad? Pero resulta que en el momento en el que Israel llega a Egipto, cuando Israel llega a Egipto, una de las cosas que no estaban previstas era que Israel iba a empezar a crecer y a prosperar dentro de Egipto. En Egipto, dentro de las personas o de los personajes históricos, Israel es una nación llena de historia, hermano, desde su fundación hasta el día presente de hoy. Israel está lleno de historia, está lleno de guerra, está lleno de poetas, está lleno de drama, está lleno de conflictos familiares, está lleno de absolutamente muchas situaciones. Resulta que cuando Israel llega a Egipto, Egipto le da la oportunidad de crecimiento que Israel no tenía. ¿Por qué? Porque la casa de Jacob, los hijos de Jacob, y ese pueblo que empezó durante años a reproducirse dentro de Egipto y que pasan por diferentes faraones, llega un punto en el que su crecimiento es muy bueno, es sumamente importante y uno de los faraones toma la decisión entonces de decir, vamos a empezar a extorsionar a esta gente, vamos a cobrarle impuestos, vamos a maltratarlos. Es ahí donde usted se acuerda la Biblia, que llega también estando en Egipto Moisés, ¿se acuerdan de Moisés? Que estando en Egipto, habiendo sido criado incluso por egipcios, termina matando a uno de los egipcios porque se da cuenta de que uno de sus hermanos de los hebreos lo están azotando. Él termina asesinando a alguien, se va y luego regresa un tiempo de bendición. ¿En qué consiste ese tiempo de bendición? Un tiempo de libertad. Dios tiene el deseo de libertar a Israel. Yo sé que estoy yendo un poquito rápido, por favor trate de seguirme el hilo para entrar en el tema de hoy. Eh, Cuando Dios saca a Israel de Egipto, póngame mucha atención, esto es importante. Cuando Dios saca a Israel de Egipto, lo saca como un victorioso. Y se lo repito, cuando Dios saca a Israel de Egipto de la mano de Moisés, Dios saca a Israel como un victorioso, luego de que plagas azotaran la tierra de Egipto y entendiera el faraón de que la voluntad de Dios era que dejaran ir a su pueblo. Israel sale de ahí victorioso. Como si no fuera suficiente la salida de Egipto, se abre el mar en dos y Moisés pasa con todo el pueblo, usted la historia la conoce, y entran al desierto. En el desierto pasan por un tiempo de purificación. ¿Por qué de purificación? Porque cuando estuvieron en tierra de Egipto
se fueron en pos de otros dioses y además de eso la raza hebrea iba combinada, en el buen sentido de la palabra, para que usted me entienda bien, iba contaminada. ¿Por qué? Porque los hebreos habían empezado a casarse con las egipcias también. Y una de las características que destaca la historia, incluso, por ejemplo, Nefertiti, que fue una de las mujeres más fuertes o de los nombres que más se conoce en Egipto, Nefertiti era una mujer muy preciosa. Las egipcias tenían esa característica, eran mujeres muy hermosas. Y a los hebreos les gustaban las egipcias. No sé cómo, ¿verdad? Las israelitas también son mujeres muy lindas, pero bueno, dice que las egipcias eran más bonitas, entonces para los gustos los colores, dice. Eh, Cuando entran a Egipto, cuando entran, perdón, al desierto, van en muchos conflictos. ¿Conflictos por qué? Por dioses. No me voy a detener en todo lo que pasa dentro de Egipto, pero luego de un tiempo de purificación, Dios permite nuevamente para dar testimonio de que la presencia de Dios estuvo con Moisés y ahora iba a estar con Josué, de que se vuelve a abrir ya no el mar, sino un río, el río el Jordán específicamente. Luego empieza un tiempo de conquista. Ya voy, téngame paciencia. Pero luego viene el tiempo de las monarquías. ¿Qué son las monarquías? Tiempos en donde hubo un solo rey y Israel fue un solo pueblo. Israel concretamente tuvo muchos reyes, tuvo muchos reyes. Los que más nosotros podríamos mencionar que conocemos, empezamos con el rey Saúl, el primer rey de Israel. Luego seguimos con David, que es importante porque las monarquías consistían en descendencias. Mi hermano Steven era el rey de esa casa y luego venía Santiago y por herencia tenía que ser el primogénito. O sea que aunque Emma era mujer y es la primogénita, por ser mujer no calificaba para ser reina sobre la casa o los dominios del hermano Steven, básicamente. Entonces tenía que ser Santiago. Resulta entonces que Saúl no tiene parentesco con David, pero hay una situación interesante y es que David es escogido por Dios, David es apartado por Dios, Saúl es escogido por los hombres. Sigue ahí, luego Salomón, y luego de Salomón se divide Israel. Yo no sé si esto usted lo entiende. Un día voy a traer el mapa en la laptop y se lo voy a explicar bien claro, porque a mí mismo me costó mucho. Vamos a decir básicamente que los buenos de la casa de Israel se quedaron en el reino del sur y los malos se quedaron en el reino del norte. ¿Por qué los malos? Porque la mayoría de reyes que gobernaron sobre la casa de Israel en el norte, el reino del norte, porque hubo una división familiar. ¿A raíz de qué se dividió eso, pastor? Eso se dividió a raíz de una violación. Un hijo de David se obsesionó con una de sus hermanas, y usted lo puede encontrar en el libro de los Reyes y en el libro de las Crónicas. Interesante, el libro de los Reyes no tiene contemplaciones a la hora de hacer históricamente recuentos, y el libro de las Crónicas de los Reyes lo trabaja como con más sutileza. En el libro de los Reyes decimos todo lo malo que pasó y en el libro de las Crónicas no decimos todo lo malo que pasó. Entonces, en el libro de los Reyes redacta que uno de los hijos de David se obsesionó con una de sus hermanas y terminó violándola, tanto al punto de que luego de que satisfijo todas sus necesidades carnales de poder acostarse y tener relaciones con su hermana, la aborreció, la detestó. De ahí se generó una división de pensamientos, la casa de David sucumbió y por más que Salomón, su hijo, lo intentó, el reino del norte y el reino del sur eventualmente se dividió. Habiendo dicho todo lo que dije anteriormente, vamos a hacer un cambio de historia. ¿Por qué? Porque empieza un tiempo de trato con Dios con ambas casas de Israel. Todos los profetas menores, todos los profetas mayores que ustedes y yo encontramos en la Biblia, entiéndase de que hablamos de los libros, por ejemplo, el libro de Nehemías, el libro de Esdras, el libro de Abdías, el libro de Jonás, el libro de todos estos libros de los profetas menores y de los profetas mayores. Y me equivoqué porque Jonás no profetiza contra la casa de Israel, sino contra Nínive, que no era una casa de la casa de Israel. Resulta entonces que todos estos profetas tratan de restaurar el pueblo de Israel que está dividido. ¿Me está entendiendo? Yo no sé si esto usted lo sabía, pero Israel se dividió en dos pueblos.
en dos naciones, y a esto se le conoce como el reino del sur y el reino del norte. Cuando eso pasa, la condición política de Israel cambia totalmente. Y entonces es que el reino del norte es conquistado por los asirios y el reino del sur es conquistado por Babilonia. 100 años después, Babilonia ataca y destruye el reino del sur. ¿Recuerda usted la historia de Nehemías? La historia de Nehemías se centra en la restauración de la casa del sur. Después de que los asirios conquistaron la casa del norte de Israel, esa casa de Israel no ha vuelto a poder sostenerse, solo el reino del sur. Lo que usted y yo conocemos como la historia de Nehemías, que Nehemías llega a reedificar los muros de Israel, cuando llega a reedificar los muros de la casa o del templo, lo que estaba a los alrededores del templo, ellos tenían un rey, el rey de Babilonia en ese momento se llamaba Ciro. Ese rey permite que el pueblo de Israel regrese a Jerusalén. ¿Están conmigo? Si tiene una duda, usted me levanta la mano y me pregunta. Si no entendió nada, ahora usted puede ver la grabación después. resulta entonces, ya le dije que ya voy a entrar a la historia de Apocalipsis. A Babilonia, luego viene una serie de acontecimientos de guerra y de conquistas, que hace que el mundo se estremezca. ¿Por qué? Porque luego Babilonia cae también entre otro reino y es a donde Roma, la iglesia romana, Roma como pueblo se establece como un pueblo autoritario y de mucho peso en todo lo que respecta al Medio Oriente. Ahora bien, Juan, ya vamos a empezar, Juan es testigo de todo esto que está sucediendo a nivel mundial. Juan es consciente de la persecución que la iglesia sufrió en el Antiguo Testamento. Juan es consciente de los 400 años de silencio. Cuando usted abre la Biblia y el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se dividen por una hoja en blanco, es bastante interesante porque yo siempre pensé, ¿qué pasa ahí? Lo que sucede es que hubo un tiempo, por ejemplo, en esta Biblia, pues tenemos ayuda para la cuestión pastoral, pero básicamente esta hoja dice Nuevo Testamento, en la suya dice Nuevo Testamento y el libro que está antes es Malaquías. El profeta Malaquías es el último hombre usado por Dios para profetizar. Luego de que ese profeta termina, pasan 400 años y Juan también es consciente de todas esas cosas. Cristo viene, Cristo muere, Cristo viene, Cristo muere en la cruz del Calvario y la persecución y la dispersión de los cristianos se vuelve una situación convulsa. ¿Por qué? Porque el pueblo romano está todavía adorando muchos otros dioses, es un pueblo muy pagano, y lo que quiere es acabar con todo el legado de Jesús. Resulta entonces, para seguir dándole un poquito de contexto histórico a la situación, que una de las circunstancias por las que Juan atraviesa es que a causa de predicar el Evangelio, Juan es exiliado. Cuando Juan es exiliado y llega a la isla de Patmos, a donde él comienza a escribir, a recibir la revelación del libro de Revelaciones o el libro de Apocalipsis. ¿Les gustó la introducción? Y era como cuesta. Resulta entonces que acá se está desarrollando una segunda ola de persecuciones. La primera ola de persecuciones empieza con la muerte de Esteban. Recuerde, el primer mártir de la iglesia fue Esteban. El primer mártir de la iglesia bajo el tiempo de la gracia fue Esteban. A Esteban lo lapidaron. Incluso en la muerte de Esteban estuvo el apóstol Pablo, que en aquel entonces era conocido como Saulo de Tarso, o que aún así ese era su nombre, pero la gente lo conocía, le temía a Saulo de Tarso. Al hombre, al apóstol Pablo lo acogían con amor y con mucho cariño, no en todas partes, pero sí en la mayoría de los lugares a donde él iba. Resulta ser entonces que el imperio romano, a causa del avance de la predicación del Evangelio de Jesucristo, necesitan erradicar por completo ese tipo de predicaciones y no encontrando una razón por la cual matar a Juan, toman la decisión de ir a exiliarlo. Eso no significa que acabó la masacre de cristianos. Mire, hermano,
La expansión del evangelio que usted y yo estamos disfrutando en este momento ha costado sangre, ha salido caro. A veces uno se indigna, y permítame meterle la parte pastoral a lo que estamos hablando en este momento, porque a veces a mí me indigna que muchos cristianos no valoran lo que tienen, y a veces la gente no valora la bendición y el privilegio que tiene porque no sabe lo que a otras personas les costó que usted y yo estemos escuchando este mensaje hoy aquí. ¿Entiende? Cuando nosotros hablamos de comprometernos con la obra de Cristo y uno ve personas que no tienen intención ni siquiera de congregarse, uno se preocupa. ¿Por qué? Porque no existe ese compromiso real con la sangre de Cristo que los hermanos de la iglesia primera nos expresaron a nosotros. La gente moría por la causa de Cristo, y morir por la causa de Cristo en aquel entonces significaba: vamos a morir dándole la gloria a Cristo con el único objetivo de que otros crean. La gente moría con el único propósito de que el evangelio de Cristo siguiera expresándose. ¿Expresándose cómo? En la forma en la que usted quiera expresarlo. Si usted quiere llorar cuando está en la iglesia, usted puede llorar en la iglesia. Si usted quiere levantar las manos, usted las puede levantar cuando está en la iglesia. Ellos lo expresaron de una manera y ahora nos corresponde a nosotros expresarlo de otra manera. Vamos a ver, la Biblia dice que en estos tiempos la escasez de obreros es algo evidente. Si yo les pregunto cuántos quieren salir de aquí hoy pastores, probablemente haya una negación del 90%. Porque la verdad es que mucha gente no quiere comprometerse con la obra de Cristo. Hoy pensamos en la obra misionera y lamentablemente el concepto misionero que nosotros tenemos en América Central, por ejemplo, es que vamos a ir a Nicaragua, vamos a llevar ayuda social. Hacer misiones y hacer ayuda social son cosas diferentes. Vamos a llevar ayuda social y luego vamos a ir a evangelizar. Por decir una nación, Nicaragua, Panamá, que está más cerca técnicamente Nicaragua, entonces vamos a decir Nicaragua. Vamos a ir a Nicaragua, vamos a ir a predicar 3 días y nos vamos a regresar. La obra misionera no consiste solamente en eso. Ir a evangelizar, óigame bien, esto es importante. Ir a evangelizar por ir a evangelizar no tiene un objetivo como tal. La obra misionera consistía en: Pablo salía y hacía sus viajes, que usted los encuentra al final de la Biblia, donde está la recolección de los mapas. Usted se encuentra el primer viaje de Pablo. Ese primer viaje de Pablo duraba años. Él salía por un pueblo, predicaba el evangelio. Cuando llegaba a una casa, lograba que alguien se convirtiera y le daba formación bíblica. Por eso es que estamos dando escuela bíblica en esta noche. Le daba formación bíblica y luego le decía: toma, aquí está. Ya fuimos, nos ganamos 3, 4 hermanos más para Cristo. Aquí está. Esta es una obra misionera. Luego se hace una obra evangelística y luego tiene que establecerse una obra pastoral. ¿En qué consiste la obra pastoral? Bueno, vamos a empezar a buscar un lugar donde congregarnos, vamos a buscar las mejores condiciones, vamos a empezar a compartir la enseñanza y luego vamos a seguir haciendo lo mismo que estamos haciendo aquí. A mí me preocupa que luego por misericordia del Señor, ya casi 3 años de estar pastoreando acá, por ejemplo, yo en mi vida puedo estar percibiendo crecimiento espiritual. Yo como pastor, en mi vida puedo estar experimentando un crecimiento espiritual en muchas áreas. Yo trato de estar haciéndome análisis a mí mismo, pensando: ¿es mejor el mensaje que predico hoy al mensaje de hace un año? ¿Es mejor la enseñanza que doy hoy al mensaje de un año? ¿En qué mejor hago yo? Si yo veo en mi vida un crecimiento espiritual, pero en la congregación no se ve que hayan hermanos que estén experimentando un crecimiento espiritual de esa magnitud, tenemos un problema. Quiere decir 2 cosas: o no se está haciendo bien el trabajo de formación y la gente está pensando que el pastor lo hace todo y que el pastor es el responsable del éxito de todo, o nos comprometemos con la obra y participamos todos del crecimiento, no del pastor, no de la iglesia, sino del cuerpo de Cristo. Tenga presente esto: cuando usted crece, no crece la iglesia, crece el cuerpo de Cristo. Ahora, podríamos hablar de que hay cosas que se sobreentienden. Sí, va a crecer la iglesia, pues sí, gloria a Dios. Por ejemplo, mi hermano Arles está estudiando en el MISPA. Arles no está estudiando en el MISPA porque sí, él está estudiando en el MISPA porque quiere crecer
Y un día yo espero que ese crecimiento se transmita a través de formación también, de que pueda convertirse en un maestro de la palabra, un predicador de la palabra, un teólogo de la palabra. El cielo es el límite, hermano. Entonces, cuando alcanzamos ese tipo de madurez dentro de la congregación, la iglesia tiene que empezar a echar hijos, a expandirse, a expandirse, a expandirse. Tiene que empezar a crecer. La Biblia dice entonces que el templo de Jerusalén que estaba cuando Cristo caminó en la tierra, ese templo es el templo de Herodes. Este templo, fue un templo que quedó por ahí. Es el mismo templo en el que Jesús llega y se da cuenta de que hay un desorden de venta de animales y qué sé yo, y tienen un negocio ahí, y él llega y voltea las mesas y todo esto. 70 años después de la muerte de Cristo, ese templo lo destruyen. ¿Con el objetivo de que lo destruyen? Lo destruyen con el objetivo de que el Evangelio de Cristo no pueda seguir siendo predicado y que no se siga celebrando las tradiciones judías. Recuerde esto, es importante. Todo el tiempo ha existido lo que nos está pasando a nosotros ahorita. ¿Qué nos está pasando a nosotros ahorita? A nosotros no nos vienen a cerrar el templo. ¿Por qué? Bueno, porque Costa Rica es un país de democracia y es un país libre. Nicaragua es un país libre, donde tiene la libertad religiosa. Panamá es un país que tiene libertad religiosa. El gobierno no va a venir a decirnos a nosotros, cierra el templo. Pero socialmente y políticamente hay conductas que atentan contra la integridad de la iglesia. En aquel entonces no. En aquel entonces el emperador romano que fuera, por ejemplo, yo tengo algunos nombres aquí, los cristianos fueron perseguidos por Nerón, por Domiciano, Trajano, Marco Aurelio de la película del gladiador. Ese hombre atentó contra los cristianos. Las famosas cruzadas tenían como propósito matar cristianos también ahí. Si usted era cristiano, pues viene, va para la muerte, para la guillotina de una vez. Séptimo Severo, Maximiano, Decio, Valerio, Aureliano, Diocleciano, esta serie de hombres, todos atentaban contra la integridad de los cristianos y los mataban porque sí. En aquel entonces, acuérdese de que el pueblo judío, voy a referirme al pueblo judío, el pueblo judío se reunía en el templo de Jerusalén. La mejor forma de acabar con la adoración de los judíos era acabando con el templo de Jerusalén. Entonces, si los israelitas o los hebreos no tenían templo, no tenían dónde reunirse a adorar. En el caso de los gentiles era diferente. ¿Por qué? Porque los gentiles, como nosotros o las personas que se habían convertido a Cristo, entendían el concepto de la presencia del Espíritu Santo. Yo quiero que usted tenga esto presente. La iglesia forma parte de la historia del mundo. La iglesia cristiana evangélica forma parte de toda la historia del mundo. Usted ve las historias, por ejemplo, estas películas de Semana Santa donde aparecen todos los pueblos romanos, el empuje del pueblo romano. La iglesia estaba sufriendo. El seguidor de Cristo, las personas que eran seguidores de Cristo, estaban sufriendo, estaban siendo asesinados en ese tiempo. Incluso, bueno, ya usted sabrá que en Semana Santa, lo que nosotros conocemos como Semana Santa, es la semana donde muere Cristo. Los tiempos de las cruzadas representan tiempos de tormento para la iglesia cristiana. Y usted tiene que conocer estas cosas porque a veces se nos olvida que la iglesia ha formado parte de toda la historia del mundo. La iglesia formó parte de la Primera Guerra Mundial. La iglesia formó parte de la Segunda Guerra Mundial. ¿En qué sentido? Bueno, en los Estados Unidos a muchos cristianos los obligaron a ir a la guerra. Los alemanes no podían aceptar que hubieran personas alemanas que confesaran a Jesucristo como su Salvador. ¿Por qué? Porque justamente contra eso estaba peleando Hitler. Hitler quería acabar con todo tipo de pensamiento de que hubiera una deidad ajena a lo que él era. Y él andaba asesinando. Cuando Hitler entró a Italia, ¿qué cree usted que fue lo que más mató? Gente que creía en Cristo. Porque para entonces el Imperio Romano ya se había convertido también en un grupo católico.
Entonces, hermano, la iglesia forma parte de la historia de todo el mundo. En todo el mundo han existido líderes, en todos los sistemas del mundo han existido líderes que en el ejercicio de ese poder, de ese privilegio de autoridad, han cometido cosas buenas y han cometido cosas malas. Pero hay algunos que sobresalen. ¿Por qué? Porque estas personas tienen como característica que desean usurpar, desean robarle el lugar que únicamente le pertenece a Dios. Estoy hablándole de la historia, no le estoy hablando de la Biblia todavía. Hitler quería ser más fuerte que Dios. Hitler pensaba que él era más fuerte que Dios. Lenin, un dictador también atroz, era superior que Dios. Los gobernadores de los imperios romanos superiores a Dios, los faraones superiores a Dios. En toda la historia del mundo ha sucedido esto. No es algo nuevo, ni tampoco va a dejar de existir. Porque ahorita mismo, aunque sea como sea, eh, las circunstancias son diferentes, pero Trump no quiere dejar de ser presidente de los Estados Unidos. Y Biden no quiere renunciar a la posibilidad de ser presidente de los Estados Unidos. La diferencia en lo que estoy hablando ahorita es que unos van a promover en el transcurso de la historia, unos van a promover cosas buenas y otros van a promover cosas malas. Por ejemplo, usted escucha a Trump, que yo no soy seguidor de Trump, no me malinterprete. Dicen que cuando Estados Unidos tiene gripe y estornuda, pues nos afecta a todos nosotros aquí abajo, pero no tiene nada que ver con un asunto o una ideología política. Cada gobierno tiene agendas que tiene que defender. Por ejemplo, la nuestra, en nuestro país, Carlos Alvarado venía definido y decidido a que los homosexuales se casaran y que el aborto se aprobara. Y muchas otras. Por ahí atrás también tiene que venir la pedofilia. Es parte de las agendas del mundo. Mientras Trump dice que en los Estados Unidos debería erradicarse el matrimonio entre homosexuales, Biden viene a afirmar ese pensamiento. Entonces, en la historia de la iglesia hay personas que han entendido su posición y hay personas que han establecido su posición. Yo quiero que usted entienda algo en esta noche, amado hermano. Usted y yo no podemos establecer o poner como prioridad nuestras ideologías. Nosotros no podemos poner por número uno nuestros pensamientos. El pensamiento que más importa es el de Cristo. La agenda que más importa es la de Cristo. Y hoy que usted y yo nos detenemos a estudiar la palabra, nos damos cuenta de que esto no es algo nuevo. Ha pasado durante toda la historia del mundo. Lo que nosotros estamos viviendo en este momento ha pasado todo el tiempo. Que a nosotros nos tienen aquí en Costa Rica quebrados a base de impuestos. Que Dios bendiga a los hermanos que están pasando por procesos difíciles a raíz de esos impuestos. Muchos negocios que han quebrado, que han cerrado, que Dios tenga misericordia. A eso, ¿a quién se lo debemos? A los gobiernos. Y la Biblia dice que nosotros tenemos que estar sujetos a nuestras autoridades. Y por eso yo sigo tributando cuando tengo que tributar. Y aunque no quisiera, ahora obligado todo el mundo tiene que hacerlo. ¿Me entiende? Nuestra responsabilidad como pueblo cristiano es orar por nuestros gobernantes. Pero en la historia, pues aquí habrá gente que la hermana Yolanda podría decir que es la persona de más edad hoy, por ejemplo, costarricense, que pueda decirnos de cuál gobierno ya se acuerda que fue bueno y cuál gobierno ha sido el peor de la historia. Yo había oído que el de Pacheco era el más malo, pero ahora el de Carlos Alvarado es peor. Que Dios tenga misericordia de don Carlos y le ayude, porque lo que él haga en favor de todo el pueblo, Dios lo va a transmitir en bendición, no solo para Costa Rica, sino en bendición para él también. Pero cuando uno ve situaciones que embargan, y ya le digo, esta es la introducción al tema de Apocalipsis. ¿Por qué? Nosotros tenemos que entender de que la Biblia se escribió en contexto. ¿Qué significa en contexto? De que la historia bíblica gira en torno a lo que está sucediendo allá afuera. Allá afuera hay gente muriendo, allá hay gente sufriendo, allá hay gente que está pasando una situación económica difícil. Usted los ve montados en un Mercedes-Benz, con una casa enorme, pero sus vidas son infelices. Hay un contexto, todo un contexto fuera de estas cuatro paredes. Hay todo un contexto del que la iglesia tiene que tener conocimiento.
Aquí nosotros no podemos encerrarnos en lo que nosotros pensamos. Yo insisto mucho en esto y los muchachos me han escuchado. Ahora venía hablando con Enoch. Enoch está trabajando en el área de la construcción. Tiene que ir a buscar cómo formarse. ¿Para qué? Para que tenga más solvencia económica. Aquí hay dos jovencitas que están estudiando en el colegio todavía. Pues en esta iglesia vamos a necesitar gente un día que tenga conocimiento en medicina para poder ir a hacer labor social y decir en un proyecto, miren, nosotros traemos una enfermera, traemos una doctora que puede decirle a alguien, mire, si usted lo que tiene es un dolor de cabeza, tome una acetaminofén. Aleluya. Pero no importa, a eso nos llamó el Señor, a eso nos llamó Cristo. Hay gente todo el tiempo que necesita construir templos, como nosotros dentro de la estructura de nuestra iglesia no vamos a tener un arquitecto, por ejemplo, un ingeniero que sepa de todo esto, ¿me entiendes? Gente que tenga la capacidad de trazar. Allá tenemos a alguien ya que puede traspasar ese diseño y lo puede hacer a traerlo a la realidad. Pero necesitamos a alguien que también sepa dibujarlos. La iglesia forma parte no solo de lo que pasa aquí, sino de lo que está aconteciendo allá afuera. Resulta ser entonces, permítame avanzar porque el tiempo avanza. Resulta entonces que, por ejemplo, el apóstol Pablo muere bajo el reinado o la administración de este líder romano, Nerón. Al apóstol Pablo lo decapitan por órdenes de Nerón. En circunstancias, dice por acá, cuando los líderes máximos del cristianismo habían sido martirizados por su fe y fidelidad a Cristo, fue pertinente que Dios mismo se revelara a su pueblo para fortalecerlos en medio de las persecuciones. Por ejemplo, Dios escogió al Asia Menor, lo que hoy es el área de Turquía, una área súper convulsa, en la que hoy no se puede predicar de Cristo, en la que hoy no se puede hablar de Cristo, para ofrecer un mensaje bíblico a toda la iglesia, y es transmitido y seleccionado a través de 7 iglesias que están distribuidas justamente en esa área, Asia Menor, para darle revelación de un Cristo. Y este es un punto importante, apúntelo usted, joven, que trajo ahí para anotar, el que trajo ahí para anotar. ¿Por qué está escrito el libro de Apocalipsis? ¿Por qué se escribió el libro de Apocalipsis? La razón más importante, la número uno, es que era necesario que la iglesia tuviera conocimiento qué iba a pasar. Se lo explico y usted lo apunta como usted más le guste. Luego de la muerte de Cristo, mucha gente tenía la duda, ¿qué va a pasar ahora que Cristo murió? Si bien es cierto, Cristo dice que Él va a morir en la cruz del Calvario, que Él al tercer día va a resucitar. Además de eso, allá dice, yo voy a preparar morada para ustedes en el cielo y voy a enviar en mi ausencia al Consolador, al Espíritu Santo. La figura que imperaba en aquel entonces era la figura de Cristo. Si Cristo estaba, la iglesia tenía representación. Si Cristo no estaba, los que eran responsables de esa representación eran los discípulos. Para ver algo. Está bien, todos los que estamos somos de la casa. Dios bendiga a Elianita que está ahí conectada. Por ejemplo, hay algo que a mí no me gusta. Por ejemplo, cuando el pastor no está, hay gente que dice, no está el pastor este fin de semana porque se va de vacaciones, no vamos a la iglesia. Yo he escuchado aquí, en esta congregación, y ahí está esa joven de rojo con azul, la social cristiana, que está aquí conmigo hoy, que sabe que hay personas que han dicho, es que cuando el pastor no está, no hay una figura de autoridad. Eso no fue, ¿verdad? No lo haga y no lo diga. El día que yo me vaya para el cielo, la hermana Yami y la hermana Amalia, que están hoy, que forman parte de la junta, van a tener que dar cuentas conmigo. Si bien es cierto, usted sabe, cuando el pastor llegue allá al cielo va a tener que dar cuentas por lo que hizo con la iglesia. Amén. Sí lo sabe. Por eso es que el pastorado, mucha gente le huye porque le tiene miedo. Yo no le tengo miedo al pastorado. Pues igual de miedo debería tener la hermana Yami, igual de miedo debería tener la hermana Maya. Porque cuando yo llegue al cielo,
y el Señor a mí me pregunte, ¿qué hiciste? Yo le voy a decir, mire, Señor, yo administré la iglesia con la hermana fulana, hermana fulana, para que quede ahí, ¿no? Apúntalo ahí, Señor, pregúntales a ellos cómo fue su relación contigo y cómo fue, cómo trataron a la iglesia. Cuando el pastor no está, a mí me preocupa que haya gente que diga que en la iglesia no queda una figura de autoridad. Eso es culpa de ella, suya y suya. Culpa de todos. Usted debería ser una figura de autoridad en esta iglesia. Hermana Yolanda, usted debería ser una figura de autoridad en esta iglesia. Hermana Lucía, usted, hermana Catherine, hermana Keila, hermano Steven. Ustedes deben ser parte de las figuras de autoridad en esta congregación. ¿Por qué? Porque ninguno de ustedes ha recibido algo aparte de mí como pastor. Sí, nos hemos sentado a compartir aparte cosas personales, pero la formación que yo le he dado al hermano Arles es la misma formación que le he dado a la hermana Michelle. La formación que le ha dado la hermana Yolanda, espiritual y bíblicamente, desde que yo estoy acá, es la misma que le ha dado el hermano Graving desde el día que llegó. No hay diferencias. Me preocupa porque vea qué interesante, en la ausencia de Cristo Jesús, Dios se da cuenta de que los 12 discípulos están siendo asesinados, martirizados. A Pablo, por ejemplo, lo mata Nerón, lo decapita. Y Juan se da cuenta de algo. Él es uno de los últimos que están quedando vivos y lo están exiliando a la isla de Patmos a que muera. Lo fueron y lo dejaron botado en la isla de Patmos para que muriera. Y Dios se da cuenta, vamos a la Biblia, verso 1. Y esta enseñanza irá siempre en torno a la Biblia. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder, dice, pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Oiga qué interesante, porque entonces Dios mismo sabe que ante la ausencia de Jesús y la ausencia de Pablo, ¿sabe qué fue lo que quedaron? Los, perdón, los hermanos. Murió Pablo, lo mataron. Y hay iglesias enteras, porque ya no era un grupo minoritario, era un grupo mayoritario, que se da cuenta de que mataron a Pablo. Timoteo se da cuenta de que mataron a Pablo. Silas se da cuenta de que mataron a Pablo. Y muchos otros hombres, Cornelio se da cuenta de que ya mataron a Pedro, una de las primeras iglesias misioneras que se conoce, de la primera iglesia gentil que se conoce, la casa de Cornelio. Esta gente se da cuenta de que viene matando. ¿Y sabe qué fue lo que quedaron? Los hermanos. Óigame bien lo que le voy a decir. Que si esto es lo único importante que digo en esta noche, pues lléveselo para su casa. El crecimiento de la iglesia de Jesucristo nunca lo han dado los pastores. El crecimiento de la iglesia de Jesucristo la dieron los hermanos. ¿Está conmigo? Esta iglesia no crece si usted no crece. Cuando usted crece, usted predica. Cuando usted madura, usted comparte el evangelio. Cuando usted tiene conocimiento bíblico y alguien le dice estoy deprimido, usted tiene conocimiento bíblico para saber cómo afrontar esa situación. Pastor, es que yo nunca he llevado una clase de cómo dar consejería. Usted no necesita una clase de cómo dar consejería para darle un consejo a alguien. Usted necesita que Dios tenga misericordia de usted. Y cuando usted se enfrenta a esa situación que usted no sabe cómo es, que probablemente usted nunca ha vivido, usted va a tener palabras sabias para decirle a esa persona, Dios está contigo. Que al final no importa el contenido del mensaje, lo que importa es lo que Dios quiere hacer con esa persona. Voy a dar un testimonio y voy a abusarme de la confianza que tengo con esta joven de acá. Ella y yo sabemos qué cosas nosotros hemos hablado. Y ella y yo sabemos en qué cosas yo puedo decirle, yo sé lo que usted siente, pero ella y yo también sabemos en qué cosas yo puedo decirle, no sé lo que se siente. Porque hay cosas por las que ella ha pasado en su vida que yo no sé cómo se sienten. Pero no por eso, no puedo, yo no puedo decirle, hermana, no sé qué decirle. Usted se imagina que usted como oveja de esta iglesia se siente a hablar con el pastor y el pastor le diga,
Hermano, no sé qué decirle, que Dios le ayude. Y la mande para su casa o para su casa, hermano Steven, hermano Graving. Y fuiste y le dijiste al pastor, sí, ¿qué te dijo? Que no sabe. ¿Me está entendiendo? Yo no sé lo que es estar en los zapatos de ella, pero tengo que testificar por misericordia de Dios que el conocimiento de su palabra hace que yo, mientras estoy hablando con alguien, le esté diciendo, Señor, tu palabra dice. Todo gira en torno a la palabra, hermano. Tu palabra dice, si alguno está falto de sabiduría, Señor, no tengo sabiduría, no tengo conocimiento. Si alguno está falto de conocimiento, falto de tacto, porque la sabiduría incluye también cómo usted le llega a las personas. Ejemplo, si usted se encuentra a un alcohólico en la calle, usted no puede decirle, mira, arrepentite que te va a llevar el diablo en esa borrachera en la que tú estás metido. Por más borracho y por más alcohólico que sea, usted no puede llegar a hablarle así, te va a llevar el diablo. Satanás está dentro de ti. No puede llegar a decirle eso. Pero puede llegar, es que usted tiene un demonio. ¿Cómo usted le va a decir que tiene un demonio si ni siquiera sabe lo que es un demonio? ¿Me entiende? La sabiduría tiene que ver con el tacto. ¿Cómo le hablo a esta persona? Yo tengo un amigo al que él sabe que si estuviera escuchando lo que estoy diciendo se reiría, porque él sabe que cuando yo hablo con él le caigo a los palos de una vez. Usted sabe que la Biblia, pam, 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 ¿y qué le pasa? ¿Y cuándo va a reaccionar? Abra sus ojos y después de que le doy una buena bofetada, eh, entre comillas, espiritualmente hablando, le paso el bálsamo. ¿Me entiende? Nosotros tenemos que aprender, amado hermano, así como la Biblia nos transmite ese conocimiento, Dios también tiene tacto. Dios se da cuenta de que los hermanos, ustedes, están solos y saben que necesitan conocimiento. Óigame bien, el conocimiento es esperanza. El conocimiento es esperanza. Se lo repito otra vez, el conocimiento es esperanza. Los hermanos de entonces, la iglesia, ustedes se quedan sin su pastor representante, por poner a una persona, por ejemplo, a Pablo, luego de su muerte, y la iglesia dice, a Jesús no lo conocimos. Oiga bien, por ejemplo, el templo, estos hombres lo botan 70 años después de la muerte de Cristo Jesús. Quiere decir que hubo gente que nació, que no conoció a Cristo y que disfrutó de las enseñanzas de Juan, de Pedro y de Pablo, que son de los tres más influyentes en la historia de la Biblia, aunque en total eran 12, los que más nosotros conocemos son ellos tres. Pero podríamos hablar también, por ejemplo, del doctor Lucas, que nos transmite un conocimiento bastante interesante. Marcos, que nos deja un escrito también. Los cristianos de entonces, ¿sabe de qué se valían? Del acceso al conocimiento, del acceso a las narrativas que evangelios como Marcos, Mateo y Lucas nos expresan. Entonces, cuando muere Pablo, Juan es exiliado y Dios, no Juan, porque recuerde que Juan recibe una revelación y Dios le dice a Juan, escribe lo que ves. Entonces, Dios le dice a Juan en el capítulo 1, en el versículo 1, esta es la revelación de Jesucristo. Jesús el Cristo, Jesús el Mesías, Jesús el enviado, Jesús el sacrificado. Este es el conocimiento, la revelación de Jesús que Dios le dio para manifestar a sus siervos, o sea, ustedes, cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de un ángel, de su ángel, del ángel de Jehová, a su siervo Juan. Verso 2 dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios, del testimonio de Cristo y de todas las cosas que ha visto. Aquí viene y nos bendice. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de estas profecías y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Por qué Dios escogió a Juan? ¿Por qué Dios escogió a Juan? El segundo punto, yo le hice una pregunta a usted, que usted anotará ahí, ¿por qué se escribió el libro de Apocalipsis? La primera, ¿qué fue lo que le dije?
Exacto. Y la segunda, para que usted y yo tuviéramos conocimiento de los acontecimientos finales. Usted dirá, pastor, por la mitad o las tres cuartas partes de lo que está en Apocalipsis no lo entendemos. Bueno, bueno. Para eso nosotros estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Para que tengamos conocimiento de aquellas cosas que nosotros aún no entendemos. ¿Por qué Juan? ¿Por qué Juan? Bueno, número uno, porque Juan era uno de los que estaba quedando vivos. Uno de los puntos interesantes era porque Juan era de los pocos que estaban vivos, pero una de las más importantes, porque Juan era conocedor del Antiguo Testamento. Juan no solo estaba conociendo lo que había en su entorno y lo que había pasado con Jesús, porque Juan había visto a Jesús. Recuerde, Juan el Bautista es uno y este Juan, el apóstol Juan, es otro. Juan el Bautista no llega a conocer a Jesús en el desarrollo de su ministerio. A Juan el Bautista lo encarcelan y lo matan. ¿Por qué? Porque la hija de Herodes pidió que, la hija de Herodes, si no me equivoco. ¿Quién? Ajá, pero la hija para sus 15 años lo que pide es que le lleven una bandeja de plata en la cabeza de Juan. Si no me equivoco es Herodes, estoy casi seguro que fue Herodes. Entonces, Juan el Bautista no llega a conocer a Jesús. Usted no puede confundir estos dos Juanes, son dos Juancitos totalmente diferentes. Juan el Bautista es profeta, el único profeta de la línea de profetas que venían anunciando destrucción, anunciando misericordia, anunciando revelación. Juan el Bautista es el único profeta del Antiguo Testamento que es llamado únicamente como profeta. Él mismo sabe que él a lo que fue llamado fue a preparar camino al que venía detrás de él. Por eso es que él le manda a preguntar con estos enviados a Jesús, con sus mensajeros, y le dice, ¿eres tú el que esperamos o estamos esperando a otro? Y ahí es a donde Jesús le resume, o le resumo yo para expresarle las palabras de Jesús, el evangelio es predicado a los gentiles. Y esa era una esperanza que Juan el Bautista tenía, que ese poder de Dios fuera también expresado a los gentiles y no solamente a los hebreos. Entonces, este Juan es el único, uno de los últimos que quedan, pero además de eso, Juan fue testigo de la muerte de Jesús, fue testigo de la sepultura de Jesús, fue testigo de la resurrección de Jesús y fue testigo de la ascensión de Jesús. Además fue testigo de la promesa, fue testigo de la vivencia del Espíritu Santo, fue testigo del avivamiento en aquel momento de Pentecostés, a donde el que predica es Pedro y se convierten y se empiezan a convertir y se empiezan a convertir miles de personas. Quien está dando seguimiento ocular a todas esas cosas es Juan. Juan es el último de los apóstoles que literalmente vieron a Cristo en vida. Pablo dice, se me cuestiona de que yo no soy apóstol porque yo no vi a Cristo en vida, pero yo soy apóstol. ¿Por qué? Porque yo vi al Cristo resucitado. Él dice, yo no solo vi a Jesús, sino que lo vi ya magnificado, glorificado. Entonces, permítame ir finalizando, finalizando. Era necesario, en lo que vemos a luego en estos otros versos, era necesario que estas iglesias que estaban atravesando por esta persecución recibieran palabras de esperanza, pero además de palabras de esperanza, que fueran enderezados sus caminos. ¿Por qué? Una de las cosas que pasa a veces, dentro de la iglesia, cuando no se predica todo a la luz de la palabra, a la luz de la palabra, a la luz de la palabra, y se predica más de lo que yo creo que la hermana Yolanda no debería de venir de negro a la iglesia, hermana Catherine, no venga de negro, hermano Enoch, no venga de negro, usted casi está de negro. ¿Y por qué, pastor? Porque la Biblia dice que el negro no representa a Cristo, porque Cristo es de luz y no de tinieblas, y el negro representa tinieblas. Yo no puedo predicar acerca de lo que yo pienso, yo tengo que predicar acerca de lo que la palabra expresa. Entonces, una de las cosas que podía estar pasando y que estaba pasando en medio de estas 7 iglesias que se mencionan, que anteriormente las habíamos visto y vamos a ir viéndolas nuevamente, repasándolas iglesia por iglesia de esas 7, es que habían áreas dentro de la iglesia que estaban en conflicto. ¿Por qué?
porque se habían desviado, y a todas el Señor le dice, porque tengo contra ti que haz, porque tengo contra ti que haz, porque tengo contra ti que haz, y ahí sucesivamente. No me voy a adelantar al contenido. Pero lo importante que usted y yo tengamos, y tenemos que tener presente en esta noche, es que cuando Dios se dirige a estas 7 iglesias, la intención de Cristo ponía en evidencia que Dios deseaba que su obra se vivificara y no que se muriera. Y ya se me acabó el tiempo. Pero tengo que decirles esto. Una de las cosas que a mí como pastor, que lo empecé a decir desde el principio de esta pandemia, más me ha preocupado, más me preocupa, porque todavía no estamos viendo la realidad de las secuelas a nivel de iglesia, de lo que ha estado pasando en estos meses espiritualmente en su vida. Porque a mí los hermanos me dicen, sí, pastor, yo estoy orando aquí en la casa. A mí alguien me dijo por allá, cuando alguien le diga, sí, pastor, yo estoy orando aquí en la casa, no le crea. No es asunto suyo, número uno. Número dos, déjelo que llegue a la iglesia y vamos a ver cómo ora. Déjelo que llegue a la iglesia y veámoslo cómo adora. Déjelo que llegue a la iglesia y veámoslo cómo se comporta dentro de la iglesia. Se lo explico. ¿Sí? Voy a cerrar el video. Se lo explico, se lo explico. Mucha gente dice, no, es que, perdón porque esta joven aquí lo ha dicho mucho, no estoy ni contra ella ni contra nadie, pero mucha gente dice, no, es que yo no voy a la iglesia, pero yo estoy escuchando Faro del Caribe. No, es que yo estoy en la iglesia, pero estoy escuchando la prédica de fulano de tal. No, es que yo no estoy yendo a la iglesia, pero yo leo la Biblia. Pero cuando vienen a la iglesia y se sientan en la iglesia, no pareciera que están aquí. Una de las cosas que a mí más me ha preocupado es que dejemos de ser una iglesia pentecostal, por ejemplo. Que usted se acostumbre que en la iglesia no se dice aleluya, gloria a Dios, o si a usted le gusta algo, usted ofrenda una ofrenda de palmas. Eso es parte de la identidad de esta iglesia. Una de las cosas en las que yo pensaba en estos días, por ejemplo, que lo mencioné, creo que en una prédica, era que antes los niños de la iglesia, los papás, y yo sé que los tiempos han cambiado y que las cosas muchas han cambiado, pero muchos papás traían a los niños con su mejor ropita, con corbata y con como vino Aroncito, por ejemplo, el domingo vino con su corbata a la iglesia. ¿Por qué? Porque él siente que el domingo venimos a hacer algo especial aquí. Y que cuando usted viene a la iglesia el domingo, en esta iglesia pentecostal, en esta iglesia de Cristo, usted viene a gozarse en el culto. Una de las cosas que más evidencia o que más se ha evidenciado en los últimos años, no por la pandemia, es que a la gente no le gusta escuchar ni la palabra ni la enseñanza. Le gustan más las luces, la música y otras cosas. La gente mide las iglesias por cómo se canta. Ahora, ¿qué vamos a hacer, verdad, hermano Steven? Que no podemos cantar en los cultos. La iglesia o la gente, los feligreses califican a la iglesia por el drama que hacen en la iglesia y no por el mensaje de la iglesia. Oiga, porque si me voy al mensaje le voy a poner una más fuerte, porque entonces nos gusta el contenido bíblico, pero que hable acerca de la bendición y no en contra de la exhortación o no a favor de la exhortación. Hay gente a la que no le gusta que la exhorten cuando está en la iglesia. Bueno, si usted cree que Dios solo es amor, déjeme desencantarlo, porque Dios también es fuego consumidor y Dios también es un Dios de orden. Y Dios es sumamente exigente, hermano. El otro día estaba en la clase de los estudios que yo estoy llevando, la Escuela de Formación de Líderes, y mi profesor decía, si en el tiempo de la ley, Dios era exigente, en el tiempo de la gracia no dejó de serlo. Más exigente todavía. Y él atacaba un montón de cosas. Él decía, por ejemplo, si en el Antiguo Testamento la ley decía que había que ofrendar, en el tiempo de la gracia deberíamos tener más voluntad para ofrendar. Pero algunos dicen, no, es que antes y se valen para decir, no, es que en el Antiguo Testamento, pero ahora como estamos en el tiempo de la gracia, ya no hay que ofrendar. Igual pasa con el diezmo, no, es que en el tiempo de la gracia, en el tiempo del Antiguo Testamento, de la ley, se diezmaba el 10%. En realidad no era el 10%, era más como un 12% lo que se diezmaba, pero dejémoslo en el día, no importa. Si en el Antiguo Testamento se diezmaba, ¿por qué nosotros no vamos a diezmar en el Nuevo Testamento? ¿Acaso usted no está agradecido? ¿Me entiende? Hay algunos aspectos que nosotros tratamos de acomodar a nuestra necesidad. Y es que a mí me gusta predicar así.
Y por eso a alguna persona no le va a gustar mi línea de predicación. ¿Por qué? Porque entonces nos damos cuenta de que con el pasar de los años, también hay lugares a donde se favorecen condiciones para que a usted, como digo yo, le calmen sus demonios y lo manden para la casa igual. Suena fea esa expresión, ¿verdad que no? Pero hay personas que vienen a la iglesia a calmar sus demonios. En la casa tienen un comportamiento, vienen a la iglesia, les hablan de ayuda del cielo, de provisión del cielo, de prosperidad del cielo, de bendición de Dios, y se va para la casa siendo la misma persona. El Dios al que yo le predico y el Dios del que habla la Biblia, no el que hablo yo, el que habla la Biblia, siempre ha tenido como único propósito cambiar su vida por una mejor. Siempre. Dios nunca ha querido que usted siga siendo la misma persona. Dios no va a cambiar tu identidad. Dios no te va a cambiar lo que tú eres. Dios no te va a quitar lo generoso. Dios no te va a quitar lo colaborador. Dios va a perfeccionar esas áreas. ¿Para qué? Para que seas un mejor colaborador y seas una persona con mayor disposición. Pero las áreas negativas de tu vida, tu carácter, tu pensamiento, tu furor, tu qué sé yo, ahorita no se me ocurre nada, ninguno de los pecados. La lengua desenfrenada, eso hay que corregirlo, porque eso, corregir esas áreas, a mí me hace mejor. ¿Me entienden? Entonces, para finalizar con lo que quería compartir en esta noche, tuve que cerrar el libro porque es que si no ahí sigo y esto me sigue dando argumentos y sigo dándole, dándole, dándole. Jesucristo es el testigo fiel por excelencia, no solo de esta revelación y con esta revelación, sino porque Él es la máxima revelación del amor de Dios hacia la humanidad. El tiempo perfecto de Dios, el kairos de Dios, utiliza como propósito la historia con sentido, con el propósito de qué? De que el evangelio llegue a los corazones. Los cristianos necesitaban entonces, resumiendo, recibir la afirmación de que Cristo resucitado, que el Cristo resucitado iba a cumplir todas sus promesas cuando Él retornara. Dice, los que en Él creyeron perdón, los que creyeron en Él serán bienaventurados, bendecidos, pero aquellos que lo rechazaron e injuriaron harán gran lamentación a causa de su incredulidad. Vámonos a la Biblia. Váyase al libro de Zacarías. Váyase a Zacarías. Zacarías está antes de Malaquías, es un libro antes. Y vamos a leer en el capítulo 12, Zacarías capítulo 12, en su versículo 10. ¿Sabe qué me gusta mucho a mí acerca de la Biblia y cosas que he estado tratando de... La Biblia, en la contabilidad se usan muchos balances de comprobación, ¿verdad? Son muy lindos. La intención de los balances de comprobación, valga la redundancia, es comprobar. Y la Biblia hace muchas comparaciones de tiempos anteriores a lo que nosotros le llamamos proféticos. Si yo le digo a la hermana Yami, cuando usted llegue a la casa la comida va a estar hecha, y ella no dejó comida hecha, y llega a la casa y la comida está hecha, yo me convertí en un profeta. Le profeticé que la comida iba a estar hecha. ¿De dónde salió la comida? No sabemos, no importa tampoco. Ya está hecha. Algo interesante de la Biblia es que hay muchos sucesos que anteriormente hablaron de Cristo. A eso se le conocen como versos mesiánicos, salmos mesiánicos, versos claves mesiánicos que están en los libros de los reyes. Jesucristo está plasmado desde Génesis hasta Apocalipsis. Y hay palabras que hablan de Cristo en el Antiguo Testamento sin que Cristo hubiera nacido. Por ejemplo, este libro de Malaquías, de Zacarías, perdón, en su capítulo 12, en el versículo 10 dice, versículo 10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él
como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adad Rimón en el valle de Megiddo, y la tierra lamentará, y cada linaje aparte de los descendientes de la casa de David por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí, y sus mujeres por sí. Y ahí sigue hablando acerca de otras casas y de otros linajes. Verso 10, me detengo un segundo en el verso 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y me mirarán a mí. ¿A quién? Traspasaron. ¿Quién fue traspasado? Cristo. Cristo fue traspasado. ¿Por qué fue traspasado Jesús? Usted dirá, pastor, por una lanza. Sí, bueno, ¿cuál fue el propósito? La Biblia dice que por las llagas de Cristo nosotros recibimos sanidad. Pero además de eso, hay un suceso interesante en el momento en el que traspasaron del costado de Jesús. ¿Salió qué? Sangre, agua y sangre. Y eso tiene una tipología, y eso tiene un significado. La limpieza de la inmundicia de nuestros pecados está ahí representada también. En el Antiguo Testamento, 400 años incluso antes de Jesús, se estaba hablando de cómo Jesús iba a morir y cómo iban a reaccionar las naciones alrededor de él. Y llorarán como se llora por un unigénito, Jesucristo unigénito. Vámonos también a Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7 en el versículo 13. Daniel es uno de los profetas mayores más cortos, pero es el más profundo de todos. Daniel capítulo 7, versículo 13. Si a usted le preocupa el tiempo, acuérdese que ahora es 1 hora y media la que podemos estar aquí. Daniel capítulo 7, verso 13 dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Daniel no sabe de quién está hablando, pero evidentemente usted y yo sabemos que está hablando de Jesús. ¿Quién es el anciano de días? Dios, Dios Padre, Dios Padre. ¿A quién le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran? A Cristo. La Biblia dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. ¿Sabía usted que el libro de Daniel habla de Jesús? Que Daniel vio a Jesús en sueños, en una revelación en sueños. Daniel vio a Jesús. Lo que Daniel está viendo, ¿sabe qué es? El momento en el que Jesús muere en la cruz del Calvario, resucita y llega ante el Padre. Recuerde que Jesús murió cargando todos sus pecados sin él ser pecador, pero tuvo que vencer la muerte. ¿Y en qué condición murió Jesús? En condición de pecado. Cuando Jesús muere, muere como pecador. Por eso dice que el Padre le glorificó. ¿A raíz de qué? De su obediencia. Estaba escrito todo esto en los sucesos de la Biblia. Y Daniel, 1000 años antes, está viendo a Cristo luego de que asciende a los cielos, luego de que resucita, que está en aquel monte y se despide de los discípulos y le dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y luego ascendió. Cuando él asciende y llega donde el Padre, es lo que Daniel está viendo. Ven que la Biblia se complementa de manera perfecta. Esto es hermoso. Esta fue la introducción a lo que vamos a estar hablando acerca del libro de Apocalipsis. Ya la próxima semana, si Dios lo permite, ya tengo las diapositivas preparadas
Entonces ya la próxima semana vamos a empezar con muchas diapositivas para que usted vaya ilustrándose. Y aunque yo sé que la clase de hoy fue como muy saturada de mucha información, pues ya la próxima semana vamos a poder ir viendo algunos sucesos de manera más detallada. Cuando se habla de las iglesias, de las 7 iglesias, también es algo bastante interesante ver cómo estas otras iglesias van recibiendo la palabra del Señor. Amén. Vamos a orar para entregar este espacio y vamos a dar gracias al Señor. Amén. Padre, te damos muchas gracias, Cristo Jesús, por tus bendiciones. Muchas gracias, Padre amado, porque tú siempre nos ayudas, nos diriges, nos bendices, Señor. Gracias porque una vez más hemos podido estar en tu casa adorándote y glorificándote, Señor. Ahora nos disponemos, Señor, a regresar a nuestro hogar, no sin antes dar gracias por esta palabra, no sin antes agradecer por esta enseñanza, Dios, que sé que enriquece la vida de mis hermanos y la vida de mis hermanas. Por favor, Cristo Jesús, permite que en este momento podamos ir a descansar, Señor, y que el conocimiento de tu palabra pueda edificar nuestras mentes y nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo y te damos gracias, Señor. Amén, Dios. Y amén.